vamos a hablar de, de un tema que se habla poco, que se habla poco. Bueno, preséntate primero, Fernando. ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿Quién eres? pues soy Fernando, soy profesor de primaria, de inglés y bueno, actualmente trabajo en la escuela pública y he tenido un bagaje por la escuela privada y privada concertada y la pública en lo que es a educación. Ujú. Así resumidamente, por el tema que vamos a hablar, ese es mi bagaje. Vale. O sea, vamos a hablar de la escuela concertada y de todo lo Religiosa. que se destina a la escuela concertada. Y lo que, y lo que es en realidad la escuela concertada. No es más que una forma de adoctrinar a los niños y a las niñas en religión católica. En religión católica. Ahora mismo se destina bastante mucho más de cuando tú estabas en la, en la concertada. He estado en varias etapas. La última vez estuve en 2017, 2017-2018. También en 2016 y previo a esos años también empecé en la escuela. Porque bueno, mi profesión anterior era informático, entonces yo empecé la educación tarde y empecé la educación concertada. Bueno, en la escuela concertada hay como en todas partes, hay profesionales buenísimos, que es lo habitual, pero sí que luego como empresa son un instrumento más para, bueno, establecer un sistema de muchas cosas. Entre otras cosas, de potenciar la religión católica, que es el tema que íbamos a hablar hoy. Mm, sí, totalmente, totalmente. Cuando tú empezaste, Ujú. cuando tú empezaste, ¿cuánto, cuántos colegios concertados había y cuánto se destinaba? A ver, yo en número de colegios concertados no te sé decir, sí que estaba un poco al tanto de los datos en aquella época y el 81% o 80 y algo por ciento de la escuela concertada pertenecía a la iglesia, a la iglesia católica. Es cierto que la escuela concertada no solamente está la doctrina católica, también hay otras doctrinas, hay colegios laicos también y es verdad que hay proyectos también en educación muy buenos. Eh, la realidad es esa, porque bueno, al final es un sistema, tú como trabajador es un sistema de empresa privada, con lo cual te tienes que estar actualizando y los profesores, bueno, pues hay buenos profesores, igual que en la pública, no voy a decir que no, ¿me entiendes? Mm. Eh, pero en aquel entonces era el 80 y tantos por ciento, ahora mismo el dato lo tengo un poco perdido, pero entiendo que será más porque cada vez se destina más dinero a la escuela concertada más que a la pública. Pues mira, según los datos de 2024, gracias a la mayoría absoluta de Ayuso, hablamos de la Comunidad de Madrid, Sí, sí, yo también. eh, se han destinado, se han destinado 267 millones. Sí, 267 millones a la concertada. A la pública, menos y nada. Menos y nada. O menos sea, y que la nada. concertada está muy bien, que privatizar está muy bien, pero sin que haya detrimento en lo público. Pasa como lo con la Totalmente, sanidad. Joden lo público en favor de lo privado. Con dinero totalmente, público. totalmente. O sea, podemos hacer ese paralelismo entre la sanidad y la educación, cuando además la realidad que nos encontramos en las aulas, afortunadamente, es que nos encontramos una diversidad Mm. importante y esa diversidad necesita que la atendamos. Pero claro, si nos van quitando recursos, pues al final es más difícil nuestra labor diaria. Totalmente, totalmente. Mira, em, cuéntame un poco cuándo estuviste tú, cuánto estuviste, lo que me comentaste Sí, antes de la entrevista de hoy. exacto. A mí lo que me pasó, claro, yo empecé en la educación tarde, porque ya te dije que estuve trabajando en informática como 15 años, entonces
cuando yo empecé en la educación, al final lo que yo quería era tener un trabajo, porque, bueno, tengo la mala costumbre de comer tres Mm. veces al día, pagar la casa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo iba Llámame donde, raro, llámame raro. llámame raro, yo iba donde al final me daban trabajo. Empecé en un colegio concertado que pertenecía a una fundación evangelista, pero es cierto que este colegio, no sé si porque el tipo de población que había en la zona, que era en San Blas, bueno, era un colegio que te puedo decir que lo he visto muy similar a cuando he estado en la pública. Date cuenta que también la población de San Blas es una población que no es el barrio de Salamanca, es una población de clase trabajadora. Y bueno, pues también la gente que podía acceder a esa escuela, pues no iban a acceder a una religión evangelista porque no era la mayoritaria, con lo cual, bueno, pues realmente no se metían en temas de religión, había un buen proyecto educativo y ahí bien. Lo que pasa es que ahí empecé a trabajar en una sustitución, una baja de maternidad y luego pues ya busqué otro sitio. Cuando esto fue, pues cuando empecé, yo tendría como, pues hará 11 años, más o menos, y sí, aproximadamente. Y bueno, cuando terminé esa baja, que fue ya al finalizar el curso, pues me busqué un colegio para el siguiente curso. Y me contrataron en una escuela que ahí sí que me pareció bastante heavy. Era una escuela católica bueno, de una fundación que pertenecía a una congregación religiosa. eh, y bueno, te hacen firmar un contrato que tú aceptas, pero lo curioso es que cuando tú haces las entrevistas de trabajo para estos colegios, eh, yo mi especialidad es la de inglés, entonces, bueno, pues es lógico que te hagan una entrevista en inglés, pero la primera pregunta era, ¿tienes la habilitación lingüística? La habilitación lingüística es el diploma que necesitas para impartir bilingüismo. Yo les decía que sí. La segunda pregunta habitual en las entrevistas de los colegios privados concertados era si tenía la DECA, que es el diploma para impartir religión. No te preguntan si eres católico, si no lo eres, no, es al final como una imposición. Y bueno, pues ya dejas fuera, sí, dejas fuera a mucha gente que a lo mejor no. Pero es una imposición, pero te lo dejan, vamos, o sea, no te obligan, o sea, no te dicen eres católico, pero te lo preguntan de otra manera. Te lo No, no, te lo preguntan si preguntan de otra tienes manera, el pero certificado para impartir la religión católica. Van de la mano. van de la mano. O sea, es que además es que siempre era la segunda pregunta. Primero la habilitación lingüística, porque bueno, pues el bilingüismo en Madrid está como muy desarrollado y es lógico que te preguntaran si tenías la habilitación lingüística para impartir bilingüismo, pero la segunda era la DECA. Yo decía que no. Y bueno, pues en alguna entrevista me decían claramente, bueno, pues te recomendamos que te la saques. O sácatela, ya te llamaremos. Bueno, en este colegio, pues le gustó mi currículum y entonces me dijeron, vale, pues te vamos a contratar, pero te vamos a poner una cláusula en la que te comprometes a sacarte la DECA durante este curso. La década, que además son unos créditos universitarios, bueno, pues te la tenías que financiar tú. Aparte de eso, en este colegio me hicieron firmar también en el contrato, pues un apartado en el que yo me comprometía que luego en verano me iría varios días de convivencia espiritual. Al final, claro, bueno, tú estás en paro y dices, tengo que comer. Y bueno, yo firmé Mm. porque en ese momento no tenía otra oferta y bueno, pues empecé a trabajar ahí ese septiembre. No trabajé mucho tiempo, afortunadamente, pero bueno, teníamos que empezar el día rezando. Me acuerdo además la entrevista con la directora de una monja, me dijo, bueno, empezamos siempre rezando, pero no te preocupes, que son unas oraciones muy sencillas, que las tenemos todas en un libro, que está en la mesa del profesor, total, que yo empezaba a abrir el libro y claro, porque además te lo dicen los chavales, profe, hay que rezar. Yo empezaba a leer el libro y era todo, pues, inculcarte ese sentimiento de culpa. Y yo buscaba otra oración y era como, bueno, si es que son todas iguales. Así que oraciones sencillas, entre La comillas. culpa, la culpa. La culpa. La Y claro, culpa, la yo ya era culpa que es un como, invento cristiano. al final yo ya era como, bueno, pues eh, al que le tocase rezar de los alumnos era como, elige la que tú quieras. Bueno, tuve la suerte de que Mm. me llamaron rápido de las listas de interino en septiembre, con lo cual estuve como 18 días, creo recordar, y dije, menos mal.
tuve suerte, no pensé yo que me fueran a llamar tan rápido, porque yo decía, bueno, ¿de cómo salgo de esta? Digo, porque no me quiero sacar la beca, porque no me veis de convivencia espiritual. Yo decía, bueno, pues si aguanto hasta junio, digo, en junio que me echen. Tuve suerte porque luego al final, ya te digo, que empecé a trabajar de interino. Pero es verdad que antes ¿Tú de conoces esta a gente que se entrevista, haya ido de convivencia? no, porque yo al final, ahí estuve muy pocos días en ese colegio. Y bueno, pues era un ambiente en el que yo no me sentía integrado, lógicamente. No era un ambiente en el que Ya. tú digas, me voy a encontrar a gusto. Pues al final hay una barrera invisible en la que dices, poco tengo que ver con la gente que está aquí. Y Bueno, entonces, pues bueno, es una barrera en la que, bueno, o sea, o comulgas con ello, nunca mejor dicho, o claro, no puedes hacer nada. De hecho, te preguntan sobre tu vida personal también y tus en gustos. en las entrevistas te preguntan por tu vida personal. Al final es verdad que yo lo que encontraba en las entrevistas que hacía para la escuela concertada privada, que sí que era como primordial que tuvieras la habilitación lingüística y era la primera pregunta básicamente, pero lo que menos les importaba era tu punto de vista pedagógico. Te preguntaban primero por tu vida personal, si estabas casado, si no estabas casado. Yo, claro, en aquella época era como, no, no estoy casado, porque era como, sé que aquí no puedo decir abiertamente que soy homosexual, digo, porque si no ya me quedo fuera del posible puesto de Hmm. trabajo. Y entonces yo decía, no, no estoy casado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al final he estado estudiando, he estado desarrollando mi profesión, bla, 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 bla. Salía por otros derroteros y, bueno, ya aprendí a decir que sí, que iba. Al principio decía que no iba a misa, luego ya dije, no, tengo que decir que voy a misa. Lo cual no era cierto, ¿no? Pero yo decía, sí, sí, suelo ir a misa, tal, cuando puedo, tal. eh, con el fin de pasar a la siguiente fase. Y bueno, Hmm. pues me acuerdo una entrevista que hice, por ejemplo, para un colegio del Opus Dei, que era un colegio concertado, y esa fue Madre me mía. pareció, sí, a mí Ah, es que, bueno, me que acuerdo es que va dinero público. Va sí, dinero sí, público. Va sí, sí, dinero público. O sí, sea, está a la segregando la educación puta iglesia, al puto cristianismo, va dinero público. está segregando la educación con dinero público, porque, bueno, al final la Sí, iglesia, sí. los colegios concertados del Opus Dei, pues si no todos, no te voy a decir todos porque desconozco el dato, pero muchos son segregados por sexo. Entonces, los niños van a un colegio y las niñas a otro. Todos, mira, además te lo digo porque tengo aquí los datos. Mira, ahora mismo hay 11 centros privados concertados en la Comunidad de Madrid que segregan por sexos. Todos de la iglesia católica, apostólica y romana. O sea, el anuncio navideño de Lady Muerte, de esta señora, el anuncio navideño, fueron con niños de uniforme de colegios, de la publicidad del Ganso, y mensajes sobre la fe y la familia tradicional. Me hace gracia todo eso Al porque es final que ya luego estás tienes construyendo un tipo los de casos de educación. abusos sexuales, a más de 400.000 niños. Eh, Al final, cuando tú estás representando en educación un tipo de familia nada más, la tradicional, estás excluyendo a muchos tipos de familia. Esa es la realidad. No estás haciendo Hmm. una representación social. Sí, Eso es lo que pasa. nada, cero. Y Hmm. además, Sí, bueno, pues a mí yo cuando hice la entrevista en este colegio, que te digo, concertado, privado del Opus Dei, me quedó muy claro qué tipo de colegio era. Es verdad que a mí me llamaron por teléfono, hablaron conmigo en inglés, supongo que pasé el filtro de la parte de inglés y me dijeron, ¿puedes venir ahora a hacer una entrevista? Y yo era como, bueno, era verano, era como, bueno, ahora mismo me pilláis un poco a desmano, pero bueno, al final accedí, fui. Me acuerdo que según iba yo en el coche, iba mirando qué tipo de colegio era y dije, ¿dónde me estoy metiendo? Digo, que esto es porque me dijeron el nombre, yo no conocía el colegio y dije, bueno, Fernando, pues ve, antes de empezar a trabajar, estaba en paro también y nada, y ahí que fui, me recibieron el director
y el jefe de estudio, que eran como de cuéntame, en cuanto a apariencia física. Y bueno, pues me hicieron esperar en una sala de espera, me acuerdo que me senté y al lado del sillón había una mesa. El libro que estaba en la mesa, imagínate cuál era, La vida de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Dije, bueno, sé dónde me estoy de la metiendo, Corday. pero bueno, vamos a ver. Total, que bueno, hicimos la entrevista y bueno, me dijeron, bueno, somos un colegio diferenciado por sexos. Ellos no lo llaman educación segregada, lo llaman educación diferenciada, pero bueno, la realidad es que es segregación, ¿no? Y Claro, pero es que sí, claro. O sea, no la pueden llamar educación segregada porque es, sería tirarse piedras sobre su tejado. efectivamente, Tienen que llamarla de otra manera para que no suene igual. Es lo mismo, pero suena diferente. sí, sí, es lo mismo, eso no es lo mismo al final. Pero bueno, eh, y nada, hicimos la entrevista, me empezaron a explicar, te habrás dado cuenta que aquí no hay mujeres trabajando, y, y yo dije, sí, sí, me he dado Madre cuenta. Me mía. dijeron, no es que tenga, no, no, pero el comentario que vino después me dice, no es que tengamos nada en contra de las mujeres. Dice, bueno, aquí hay mujeres trabajando que están limpiando. Bueno, porque cada uno tiene sus En la funciones. Yo cocina. ahí no, no, es que además hicieron el comentario de cada uno tiene sus funciones. Y entonces dices, haces el comentario de que están limpiando las mujeres. Entiendo que se referían al personal de limpieza, a lo mejor al personal del comedor. Y claro, es verdad que a mí me cambió la cara, porque además me Sí. lo noté como, fue como, perdona. Cada uno Y tiene sus funciones. sí, sí, al final, pues tienen un punto de vista. Y que además, fíjate, ahora ha salido creo que en Max está el documental este del Minuto Heroico sobre todos estos temas que está bastante Sí, interesante. sí, Y, sí, sí, y sí. bueno, pues sí, 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 total. Y nada, bueno, me empezaron a preguntar por mi vida personal. Bueno, pues yo nada, ya dije, aquí tengo que mentir. Y me hicieron una pregunta, me acuerdo que fue la de, bueno, ¿y estás leyendo algún libro ahora? En ese momento me acuerdo que estaba leyendo un libro que se llamaba Simpatía por el Diablo, que es el primer libro que sacó, la primera novela que sacó Agustín Díaz Llanes, el director de cine. Nada que ver con el tema religioso, pero se llama así, era más bien una trama de corrupción política. Y fue como, Fernando, no puedes decir este libro. Y fue como, Fernando, di otro, di otro. Pero en ese momento me quedé como bloqueado y dije, eh, simpatía por el diablo. Claro, ahí fue cuando a ellos les descuadró la cara, que además se lo vi y dije, ostras. Bueno, luego me llamaron, por lo menos tuvieron el detalle de llamarme por teléfono y decirme que no me cogían. Yo me acuerdo que en esos días, y yo decía, bueno, me llamarán o no me llamarán, mis amigos me decían, Fernando, piénsalo, que tú no vas a aguantar ahí ni 2 días. Y yo decía, ya, pero que estoy en paro, o sea, es que al final es como, tendré yo que sé, ponerme aquí como una barrera mental de... Bueno, me llamaron al final, me dijeron que no me cogían. Yo además todo chulo les dije, no, me parece bien, yo estaba buscando otro sitio más democrático donde hacer mi trabajo. Dije, ya me habían dicho que no, con lo cual. Y bueno, pues luego ya seguí haciendo Muy bien, entrevistas, bien pero dicho. sí, sí, en más de un colegio, esa era la filosofía de cuál es tu vida personal, tus costumbres, eh, qué haces los fines de semana, eres religioso, vas a misa. Y bueno, claro, dices, tú has estudiado para ser profesor de primaria, para enseñar contenidos, pero dices, es que no tengo por qué enseñar religión, o sea, yo no he estudiado para eso. Entonces, No. bueno, Tú eres profesor de pues inglés, profesor de inglés, o si acaso también, pues en primaria, pues más sí, asignaturas. Pero sí, yo religión, tengo, claro, o sea, porque yo por ejemplo, allí conocimiento del medio o ética en mi época, no, vamos, ni está ni se le esperaba. sí, lo que pasa que normalmente lo que pasa en los colegios concertados es que si tú eres profesor generalista de primaria o profesor de inglés o lo que sea, normalmente te ponen a dar también la asignatura de religión. Porque al final date cuenta que así se ahorran un sueldo. Tú estás dando inglés o matemáticas o lo que sea, pero luego también impartes religión. Y, pero es verdad que según normativa pues necesitas la beca. Pero claro, dices, bueno, ya te aseguras de que la persona que va a estar en ese colegio es de tu misma manera de pensar, te aseguras
también que te ahorras un sueldo, no tienes que pagar un profesor de religión. Entonces, bueno, pues está todo como Hmm. muy bien pensado en ese sentido. Pero sí, Hombre, el tema muy rollo empresa, muy rollo empresa, rollo empresa. claro, es empresa privada. O sea, al final los colegios concertados, por Hmm. aquí apareció mi gata, eh, Ya le he es visto. empresa privada. Sí, es empresa privada. Eh, evidentemente, pues hay una parte importante de esa empresa privada financiada con fondos públicos y bueno, pues Hmm. ahora es difícil desmontarla ahora porque claro, es cómo desmontas todo eh, ese número de colegios concertados. O sea, eso es una cuestión de años, no lo puedes Es una desmontar en un cuestión día. de años y de que se destinen menos fondos a la concertada y más a la pública. Y más a la pública. Exactamente. Porque la pública ahora mismo, la diferencia, bueno, la gran diferencia es que como se destina tan poco a la pública estudian en barracones. Estudian en barracones Bueno, porque hay goteras, porque se caen los techos y estudian en barracones. Y luego las becas. Vamos a hablar de las sí, becas, sí, pero bueno, a ver, una porque puntualización. Ayuso. Sí, sí, una puntualización. A ver, que yo estoy en la pública, estuve muchos Mm. años, estuve unos cuantos años de interino, luego ya me saqué la plaza. A ver, no todos los colegios son barracones, hay colegios que son edificios sólidos, con clases que están bien. Yo estoy en uno de esos. Que es verdad que luego salen en las noticias que a lo mejor un colegio, por lo que sea, se ha puesto de situación temporal en barracones y que se prolongan el tiempo, pues sí, hay casos de eso, pero bueno, realmente son los mínimos, ¿eh? O sea, hay todavía edificios, estamos en Ya, edificios bueno, pero no se están destinando medios para no, no, arreglar esos edificios. no, eso no justifica, por supuesto, que no haya ya que solventar esa solución, pero me refiero, no quiero dar la idea general de que en la escuela No, pública no es todo está bien. general, no es general, no es general, pero sí que da que pensar que estén recortando en Sí, dinero para la pública, para solucionar desperfectos, edificios que tienen que ser rehabilitados y que no se destine nada, que se ten en caiga a cuenta cachos ese colegio y que estudien hay en que edificios prefabricados con el calor que hace en verano esos edificios. Son hornos y no hay medios para, para acceder a ellos. O sea, vamos, A ver, ese tipo de hay situaciones en ningún barras del momento suelo. ese tipo de situaciones en ningún momento se deberían de dar. O sea, la realidad es esa, pero bueno, que en cuestión de ese tipo de edificaciones son las mínimas eh, y evidentemente Hmm. se debería enviar más dinero a la escuela pública. O sea, yo estoy en la escuela pública y creo que Por debería ser supuesto. la prioridad, evidentemente. Claro. Y eso también es consecuencia de la centralización de los servicios a las comunidades, porque antes estaba todo centralizado en el gobierno. Pero Aznar y, bueno, Felipe González en su último momento, en sus últimos Bueno, tiempos, la externalizaron educación todos se los servicios transfirió. públicos Sí, la educación se transfirió igual que la sanidad, se transfirió a las comunidades. Lo que pasa que es verdad que, por a las ejemplo, comunidades. o sea, las comunidades. También es cierto que luego, por ejemplo, todo el tema, muchas cosas de temas de edificios y demás pertenecen también a los ayuntamientos, ¿eh? Sí, 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 también. O sea, ahora mismo las comunidades de País Vasco, Madrid y Cataluña son las que más reciben subvenciones los centros concertados. Donde el cobro de cuotas, vamos a hablar del cobro de cuotas, también, el cobro de cuotas es obligatorio. No solo Bueno, las comunidades destinan pasta, dinero público al concertado, sino que ese concertado al alumno, a los padres, les cobra una cuota. vale, eso pasa, de acuerdo a normativa, se supone que la ley, o sea, que la educación es un derecho gratuito universal y se supone que tiene que ser gratuito. Lo Mm, que ocurre es que luego los colegios concertados
te dicen, bueno, pero si quieres, hacen como una especie de manipulación de si quieres este otro servicio, pues tienes que pagar esta cuota. Por ejemplo, ponte un colegio, que eso he visto que pasa, que tiene piscina. Entonces, lo que dicen, bueno, pues si hay dos clases de educación física a la semana, una clase de educación física va a ser en el patio con las instalaciones pertinentes o en un gimnasio, pero otra clase, la otra sesión va a ser en la piscina. Con lo cual, claro, ya dices, claro, me obligan a pagar la cuota de piscina. Y bueno, y Mm, cuando no es la cuota de piscina, pues te ponen una serie o de clases extraescolares, por ejemplo, de preparación del examen de Cambridge en la hora de la comida o lo que sea. ¿Qué ocurre? Las familias entran un poco en esa dinámica porque, bueno, al final dicen, bueno, pero es que yo quiero que mi hijo o mi hija se relacione con sus iguales, que tenga también acceso a estos otros extras. Bueno, y haciendo números, claro. pagan esa cuota. No debería ser así Bueno, porque al pero final están jugando también, están jugando pero también con claro, con los están niños. jugando, También están juegan con jugando los y niños, también, también los ponen un poquito como de escudos. claro, es como al final, claro, es como si realmente tú quieres esto para tu hijo, pues tienes que pagar esto. Sí, sí, Tienes que pagarlo porque si tu hijo no asiste, va a ser como, digamos, el apestado del grupo, mientras el resto de compañeros y compañeras se divierten en la piscina o hacen actividades extraescolares. Como tú no has pagado, tu hijo ya es un apartado, ¿no? O sea, sí. más o menos juegan con ese Bueno, término, con ese tema. casos también a lo mejor que conozco de antes de pandemia, porque luego ya con la pandemia todo lo que fueron plataformas educativas online y demás se normalizaron, ¿no? Todo el tema de tecnología. Pero antes era como, bueno, pero si queréis acceso también a la plataforma educativa tenéis que pagar este plus. Al final son todo como pluses, ¿no? Que este plus de aquí, este plus de allá, este tal. Mm. Y dice, bueno, lo de gratuito al final no resulta ser gratuito y los colegios concertados al final, pues muchos de ellos te pueden salir por una pasta. Totalmente, totalmente. ¿Qué dirán? O sea, no es que no sé cómo se enseña por sexos. No sé cómo o sea, cuando se segrega por sexos, ¿qué se enseña en cada uno de los Bueno, centros? pues ¿O en el mismo centro hay una parte de chicas y de chicos? O es un colegio solo de chicos y luego al lado hay un colegio de chicas? ¿Cómo es eso? Y a las pues chicas que les yo, enseñan a ser madres, a ser buenas mujeres, a ser buenas amas de casa, a cocinar, a limpiar, a hacer todo eso. bueno, fíjate que como te digo, yo tuve la suerte de que al final no entré a trabajar ahí, pero sí que te digo que en este caso en concreto eran dos edificios, eran dos colegios unidos, separados por una valla, donde el otro colegio era el colegio de chicas y este era el colegio de chicos. En otro colegio concertado, pero este pues no, concertado no, privado, del Opus Dei, donde también hice una entrevista y donde las preguntas fueron iguales, era un colegio también segregado por sexos y el colegio de chicas lo tenían relativamente cerca, pero más apartado. ¿Cómo enseñan? Pues bueno, al final, evidentemente, los colegios tienes que enseñar una serie de contenidos, pero también enseñas una educación emocional, enseñar muchas cosas. Lógicamente, si tú estás trabajando ahí, pues entiendo que a la hora de enseñar ciertas cosas vas a plantearte qué puedo enseñar. Yo he estado trabajando en la educación concertada, que pertenece a la educación católica, pero no del Opus Dei, no segregados. Bueno, pues tú enseñas unos contenidos, también empiezas el día rezando, y además, eh, me acuerdo en el último colegio estuve un curso, en el último colegio concertado religioso en el que estuve, sí que entraban de vez en cuando a clase, con lo cual veían si los alumnos rezaban o no. Bueno, pues tú enseñas como puedes, igualdad, que al final se trata de enseñar una educación Mm. también basada en una serie de principios que realmente deberían ser compartidos por todos, ¿no? Sin importar ni credo ni no credo. Y bueno, pues si enseñas Mm. igualdad y bueno, hay ciertos aspectos que dices, bueno, a ver cómo enseño esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en este colegio concertado, al final también tú como profesor dices, a ver cómo me llevo esto al terreno que quiero enseñar.
me acuerdo que estaba en ese colegio concertado, estuve en primero y en segundo de primaria, que dentro del contenido del área de ciencias sociales enseñaba el concepto de la familia y dice, bueno, pues a ver cómo enseño aquí los diferentes modelos de familia, ¿no? Pero claro, dices, lo que no se puede controlar es que estas familias están en la sociedad. Entonces tú lanzas la pregunta, bueno, ¿qué tipos de familias conocéis? Y los chavales te dicen, pues, yo soy de familia monoparental, no sé qué. En aquella época, además, todos veían Modern Family, que es un ejemplo bastante Mm, plástico de lo que de lo que es diversidad familiar. Entonces, te lo contaban ellos. Y decía, bueno, sí. vale. Dicen, no lo he sacado yo, lo han sacado ellos. Y bueno, te lo llevas un poco a ver cómo puedes hacer para enseñar un poco la diversidad, la igualdad. Es cierto que también, evidentemente, y por ejemplo, en este último colegio concertado en el que estuve, que había unos profesionales buenísimos, eh, la mayor parte abiertos de mente, actualizados en pedagogía, en todo. Bueno, pues normalizaban muchas situaciones. ¿Qué ocurre? La línea directiva es otra, pero bueno, tampoco la línea directiva puede controlar todo lo que Mm. haces. No, no, no lo puede controlar. No lo puede controlar. Bueno, la ley CELA, la ley CELA creo que quería intervenir también algo de la concertada. Lo que pasa es que se echaron todos a la calle y creo que no se consiguió. A ver, no se consigue y, o sea, al final tú date cuenta que si planteamos de montar la escuela concertada es una utopía, no se puede hacer. Habría que plantear No. un sistema a largo plazo. O sea, yo, por ejemplo, ya que las nóminas de la concertada la paga la administración, pues dices, igual que, por ejemplo, la lista de interinos va por la Consejería de Educación, dices, ¿por qué no se plantea el que la contratación directa de los colegios concertados sea a través de la Consejería de Educación? Y si tú lo haces desde una Mm, administración, evidentemente tienes que hacerlo de acuerdo a las leyes. No puedes establecer pero tiene que pasar este filtro de que tenga la mm, beca, de que tenga esta ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, pues posiblemente cambiar el modelo de contratación. Dices, bueno, pues luego el colegio será privado o concertado, pero dices, ya si tú como profesor entras a través de una bolsa de trabajo de la administración pública, ya tienes una serie de derechos que de otra manera no tienes. Eso nunca se ha planteado, por no. ejemplo, no sé por qué no se ha planteado. Y es complicado el cambiar un poco este modelo. eh, y te digo, o sea, que hay muy buenos modelos también educativos, pero claro, aunque haya, eso Mm, implica que un colegio concertado tenga un buen modelo educativo, pero que no haya una serie de factores que fomenten la discriminación a nivel laboral de sus trabajadores y de sus alumnos exacto. también, lógicamente. Exacto, exacto. Mm, Mm. exacto. Mira, para ir terminando, ahora mismo, tú eres profesor, pero entiendo que tendrás compañeros de la carrera que habrán pasado por lo mismo o que estarán en la concertada actualmente. ¿Sabes algún dato sobre cómo está el tema? Si... Bueno, pues mira, o sea, yo tengo amigas en la concertada y al final, claro, pues lo que es una empresa privada. Entonces, claro, a ti te marcan unas directrices y las tienes que seguir. Yo, por ejemplo, Mm, en mi colegio tengo voz para opinar y mis compañeros y compañeras igual. Y es como una educación más democrática, ¿no? Si hay un sistema educativo, lo estamos estableciendo nosotros, no nos viene impuesto de la dirección, sino que la dirección puede plantear o cualquier otro profesor puede plantear, se discute, lo revisamos y lo aplicamos, ¿no? Pero de una manera democrática. Sin embargo, los modelos educativos en la escuela concertada, privada, pues son impuestos por la dirección. Y, y claro, al final, estas amigas, que además son buenas amigas, con las que tengo relación directa, siempre te dicen, es que claro, tienes que pasar por el aro, porque si no sabes que llega junio y que empiezan los Juegos del Hambre, y eso es que empiezan a despedir ya. y claro, pues al final, bueno, pues todos tenemos unas responsabilidades y dice, bueno, pues no me queda más que acatar lo que dice la dirección.
Y eso es Porque así. estáis vendidos, porque son contratos anuales, son contratos por curso No, bueno, los primeros años, y se renuevan por toda curso. empresa, como toda empresa privada, ¿no? Pues al principio tú entras a lo mejor por un contrato temporal, pero luego al cabo de un tiempo te hacen indefinido. Pero bueno, al final, que hoy en día no, ya no te hablo de la escuela concertada privada, también de la empresa privada, y que despidan tampoco sale tan caro, aunque tengas un contrato fijo. Al final, bueno, No, no sale caro, aquí te no pagan sale una, caro. una indemnización Es que barato. sí, sí, eso desde que se reformó, pues hace como 12 años o así, Rajoy, la reforma Rajoy, laboral. los bienes de Dolores. Tú lo has dicho, efectivamente, que a mí me pilló en aquella época un ERTE porque estaba justo haciendo el cambio terminando la Hmm, carrera y estaba en la empresa privada y me pilló la reforma hmm, laboral, me metieron en un ERTE como a tantos otros y fue gracias a la hmm. reforma laboral. O sea Sí, que, sí, Rajoy, sí, todos los viernes de Dolores había recortes y había historias. Sí, sí, me sí, acuerdo. sí, Así nos fue a todos, que luego hubo un rescate bancario, un déficit de pasta en todo el estado, se fundió la hucha de las pensiones, no sé en qué, aún lo tiene que explicar M. Rajoy, aún lo tiene que explicar, porque vamos, ahí está, se va de rositas, mientras los demás pues bueno, van cayendo, pero él se va de rositas. Pero bueno, ahí está. ya O sé. sea, los bienes de Dolores y toda la pasta que dejó a deber, aún la estamos pagando las demás personas. Pero bueno, Sí, sí. vale. ¿Tú cómo ves esto ahora? ¿Cómo ves el tema que dónde puede llegar? Si hay alguna solución o hay alguna alternativa. Hombre, mira, yo cuando estaba en ese proceso de buscar trabajo en la escuela concertada, y que si estaba trabajando en la escuela concertada, ¿no? Que fue una época, pues al final que era como, dices, bueno, tengo trabajo ahora y luego no. Me acuerdo que fui a hablar con el COGAM y le dije, pasa esta situación y me estoy encontrando que la segunda pregunta es que si tengo la beca, que si al final hay un filtro de acuerdo a tus creencias, a tu ideología, etcétera, etcétera. Y digo, me dijeron, bueno, es que si lo quieres denunciar, lo tienes que denunciar tú como persona individual. Yo en aquel entonces, claro, no me lo planteé porque era como, bueno, es que si yo denuncio, al final muchas de ellas pertenecen a las escuelas católicas, tienes ese miedo de que se sepa, de que ya no puedas optar a ese tipo de trabajo. Ahora, bueno, pues tengo una situación cómoda en el sentido de que digo, trabajo en la escuela pública, me puedo permitir contar mi experiencia y entonces, ¿cómo lo veo? Creo que se habla poco. Se habla poco porque, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la escuela segregada eh, religiosa, hace unos años había cierta polémica, ¿no? De que si, bueno, se planteaba desde los grupos políticos que eso no se debía permitir, otros que sí. Ahora no se habla directamente. Está y ha venido, parece ser, que para quedarse. El tema de cómo son los contratos en la escuela concertada tampoco se habla, o sea, lo hablamos a lo mejor entre nosotros cuando estamos trabajando, pero no se sabe cómo son. Eh, Se sabe que No hay sale de ahí, algunas... Fernando. Sí, no, no, pero es que además, o No sea, sale de ahí, no sale. No se ve, no está, sale está todo, está todo muy escondido, es todo muy opaco. está muy opaco. Mira, te cuento, yo por ejemplo, claro, tú empiezas a trabajar en la escuela concertada. Y bueno, pues hay un convenio de la escuela concertada, piensas que vas a cobrar de acuerdo a convenio porque al final eh, es lo normal, ¿no? Pero luego te encuentras que cuando tú ya has empezado a trabajar en septiembre pues, y llega octubre y cobras la primera nómina, dices, esto no está de acuerdo al convenio de la escuela concertada. Y si preguntas, que no todo el mundo se atreve a preguntar, yo en mi caso me atreví a preguntar, me dieron largas, insistí, luego ya me explicaron que, claro, es que el 100% de las horas mías no me lo estaban pagando de acuerdo a la escuela concertada, sino que a lo mejor eran un 85 y un 15 de acuerdo a la escuela pública. Dices, bueno, es que esto no es lo que hablamos en la entrevista. Claro, tú ya cuando estás en octubre dices, es que claro, si yo ahora cojo y dejo el trabajo, digo, ya me paso todo un curso entero en paro, porque ya todos los puestos están repartidos. O sea, hay muchas Claro, cosas que todavía no se hablan. esto que me comentas, ¿hay sindicato? ¿Hay algo que hay un convenio
un estatuto, un Diferente. convenio colectivo que esté esto estipulado. Como empresa Sí, privada, que es, tiene que haber algún tipo de convenio, o algún sindicato o alguien que luche y o que negocie con la patronal para llegar a un acuerdo con todo a ver, esto. ahí te encuentras toda la problemática de las empresas privadas. A ver, hay tres convenios, el de la educación pública, tú cobras de acuerdo a una serie de salario base, pluses, etcétera, etcétera. Luego está el convenio de la escuela concertada y luego el convenio de la escuela privada. Pues hay convenios Ujú. bueno, y hay sindicatos y representación sindical y en algunos colegios, pues como en toda empresa privada, si los trabajadores se atreven a sindicalizarse, pues va a haber una representación, si no, pues no lo habrá. Al final es la misma problemática que te Pero encuentras lo en cualquier evitan. empresa Lo privada. evitan. O sea, hacen como las empresas que en cuanto alguien se sindicaliza van a por él o a por ella. Eh, bueno, tampoco te puedo decir exactamente porque yo en el primer colegio en el que estuve recuerdo, pero te digo que era un colegio de San Blas y lo veía muy similar a lo que es una educación pública en cuestión de trabajar la Sí. igualdad y demás. Y ahí había representación sindical y bueno, no vi ningún problema. En el último que estuve, sí que te señalizaban, incluso hubo ahí como una serie de intentos de formar otra nueva representación sindical, que al final, pues, claro, la dirección sabe con quién puede contar y te llaman como, oye, mira, que estamos pensando en ti para que hagas la representación sindical. Si te llama la dirección, tú sabes que no vas a representar al trabajador, vas a representar a la empresa. Entonces, al final, realmente, yo he estado 15 años en la empresa privada y además fui parte del comité de empresa. Dices, pasa igual que en la empresa privada. Hay sitios donde hay una representación, hay otros donde no, hay sitios donde la gente no se atreve, hay sitios donde sí, y Sí. depende mucho también de tu situación personal, de que tengas ese impulso de luchar por una serie de igualdades, por una serie de derechos. Evidentemente, cada persona tiene su situación personal de decir, decido luchar o no. Al final pasa exactamente igual que en Ujú. en la empresa pública. Es que es empresa pública. Hace O sea, igual. pública, perdón, privada, es empresa privada. Pasa exactamente igual que en la empresa privada. Ujú. Privada, igual. Vale. Protocolos de acoso. El Muy caliente. tema. Bebe. Protocolos de acoso Ya. en la concertada existen. Vale, yo estuve trabajando en la concertada hace años. Toda la ley de acoso se ha ido modificando en los últimos años. Vale, mi perspectiva de todo lo que son protocolos son desde la escuela pública, porque bueno, yo ahora tengo la plaza en la escuela pública. Al final los protocolos de acoso en educación se han establecido para educación, no para escuela privada, escuela pública. Y me gustaría pensar que se aplican. Y también te puedo decir, mira, ayer estaba yo con una amiga mía que trabaja en la escuela privada y es verdad que, bueno, pues mm, en esta escuela, en ese colegio privado, bueno, pues ella puede hablar de ciertas injusticias, pero sí que es cierto que, por ejemplo, me comenta que da mucha importancia al tema de la educación emocional. Con lo cual es verdad que cuando hay algún problema, pues lo tratan rápidamente, pero ya no es que exista o no exista. La ley nos obliga, que evidentemente nosotros podremos tener la visión moral lógica de decir, es que esto hay que atajarlo, que no hace falta que haya una ley, bueno, no debería existir una ley, pero bueno, existe, y entonces los protocolos hay que cumplirlos en el colegio en el que sea, privado, concertado o público. Es que eso Total. es por ley, que evidentemente no debe ser solamente Ujú. por ley, sino por un tema moral, lógicamente, pero es que eso se aplica, es Sí. legislación aplicable a educación en general. Ujú. Bueno, pues creo que no nos dejamos nada. Hemos tocado todos los palos, Ya está, Fernando.
Que, oye, que muchas gracias. Venga, pues nada. Muchas gracias por querer participar, que de verdad que es un tema muy interesante, que es que hay que hablar de todo esto porque nadie está hablando, no sale absolutamente nada de Hay muchas esto cosas de las que y hablar, bueno, creo que es pero como en importante. todo en sociedad. Hay muchas cosas de las que hablar, totalmente, totalmente. Pero bueno, Fernando, que muchas gracias, de verdad, o sea que para mí ha sido un placer escucharte y bueno, a ver si nos vemos pronto. venga, pues Chao. mucha suerte con todo, ¿vale? Gracias. Hasta luego.